Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium del Canal 6. Hoy es sábado 15 de noviembre, año 2025. Muchos temas, muchas informaciones que estaremos tratando con ustedes durante toda esta hora. Pero hoy sostendremos una interesantísima conversación o una interesantísima entrevista con el ingeniero Nelson Perdomo. Nelson es ingeniero eléctrico y viene a hablarnos sobre el tema que ha sido tendencia en República Dominicana los últimos 3 o 4 días. Ha sido tendencia porque lo hicieron ser tendencia o porque es tendencia en sí. Eso yo lo voy a explicar luego de la pausa. Hoy hablaremos con ustedes sobre el apagón, no se puede descartar, el narcotráfico a lo interno del PRM, y si el tiempo nos da, pues se reposiciona el tema de la indexación salarial. Pero yo le voy a dar a ustedes mi parecer sobre este apagón y lo voy a poner a reflexionar a ustedes para que sean ustedes desde allá que saquen sus conclusiones. Nadie tiene la verdad absoluta. Ahora, yo voy a reflexionar aquí y voy a profundizar y le voy a decir qué yo creo que se mueve ahí con ese tema de ese apagón. Vamos a la pausa y retornamos en breve. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida, uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en Los Defensores. Miren, hoy es sábado, el apagón, ¿cuándo fue, Albert? El miércoles. El apagón del miércoles. Y hoy es sábado. Y mañana domingo, y lunes, y martes. Yo creo que hasta el miércoles se va a seguir hablando del apagón. Pero escuchen esto que le voy a decir con detenimiento.
Yo no quiero entrar en teorías conspirativas, no quiero que me agobie un estado de paranoia porque el objetivo no es ese. Ahora, le voy a hacer dos pequeñas anécdotas y ustedes sacarán sus conclusiones, ustedes solo. En comunicación estratégica hay algo que se llama agenda setting. En el año 1972 se comenzó a utilizar este término en comunicación estratégica. ¿Y qué es la agenda setting? No es más que poner a un pueblo a pensar como yo quiero que piense. No es más que teledirigir un público a un punto determinado para que piense como caballo, como buey, como chivo, como usted quiera. Es teledirigirlo para que actúe y razone como a mí me dé la gana. Eso es la agenda setting. Cuando yo era estudiante en la Autónoma de Santo Domingo, entre el 99 y el 2003-4, en el país había mucho estrés, mucha tensión, provocado por el tema de Baninter, el gobierno de Hipólito Mejía. Y eso generó un estado de ansiedad, que los niveles de estrés y los niveles de cortisol se dispararon en la población. ¿Qué hizo el equipo de comunicación del presidente Hipólito en ese momento? Quizás sin intención de proponer lo que iban a tener tanto éxito. Jueves a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, explotó un murmullo en toda la ciudadanía que los principales noticiarios salieron corriendo para la UAS. Se inventaron que la Universidad Autónoma había aparecido una rata gigantesca que caminaba por los pasillos de la UAS y andaba en el campus universitario. ¿Ustedes saben cuál fue el resultado de eso? Eso fue el jueves. Y esa rata de la UAS tumbó todas las noticias del fin de semana y desgastó hasta cierto punto el estrés que vivía la sociedad en ese momento. Yo lo voy llevando para que ustedes que saquen sus conclusiones. En el año 2016, esa misma agenda setting se puso en funcionamiento. Recuerden ustedes que también había mucha tensión. Cuando Danilo asumió el gobierno, el pueblo estaba revolteado, segundo gobierno de Danilo, y comenzaron los inconvenientes, había mucho estrés. Y a las 8:30 de la noche del jueves, porque este tipo de estrategia se hace a mediados de semana, para que pueda cubrir la semana entera y se mueran todos los temas de importancia y los temas de portada de un país. Y en el año 2016-2017, los noticiarios comenzaron a hacerse eco de que una estatua que hay en Villa Duarte, que se llama El Pensador, había bajado la mano. Señores, escuchen esto. El Pensador es una estatua de Villa Duarte que tiene la mano en la cabeza, y comenzaron los noticiarios a las 8 de la noche, los noticiarios, los periodistas, los medios de comunicación, que el Pensador había bajado la mano. De tenerla así, la estatua se bajó la mano a la rodilla. Jueves. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Todas las noticias cayeron, todas las noticias murieron y la gente como que vivió una especie de relajamiento de 5 días. Pero el gobierno se ganó 5 días porque eso bajó un poco la tensión. ¿Cuál es el tema que hoy está trastocando de manera interna al PRM y lo está punzoneando desde adentro? El tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico, una agenda impuesta por los Estados Unidos en los países latinoamericanos. Porque esos narcos que usted ve que están cayendo en el PRM, que están pidiendo en extradición, no se está haciendo una gestión interna desde acá. Ni es el gobierno del presidente quien está haciendo eso, ni es la Dirección Nacional de Control de Drogas, es Estados Unidos, que está desarrollando una agenda antidroga en el continente y seguirán cayendo. En vista de eso que yo le digo a ustedes, de la rata que salió en la UAS y de que el Pensador bajó la mano, ¿cuál creen ustedes que es más conveniente desde el punto de vista estratégico para el gobierno? ¿Seguir hablando del blackout y que todo el mundo se refiera a ese tema de una manera insistente y que sea el tema de tendencia hasta el miércoles de la próxima semana, o que se reintroduzca el tema del narcotráfico y ese tema dure 8, 10, 12 o 15 días en la palestra pública? ¿Cuál de los dos temas
es más conveniente para el PRM? ¿El blackout, el apagón o que se reposicione el tema del narcotráfico? El pueblo dominicano es bastante inteligente. Saquen ustedes sus conclusiones. Albert, saquen ustedes sus conclusiones. Roxana, saquen ustedes sus conclusiones. ¿No es más conveniente tener un blackout permanentemente en los medios de comunicación que se vuelva a reposicionar el tema del narcotráfico o el tema de la indexación salarial? Yo no estoy diciendo ni que hubo sabotaje. Yo no estoy diciendo desde acá, de este importante programa, que eso ha sido algo impuesto por el gobierno. No. Yo simplemente estoy poniendo al pueblo a reflexionar. A que sean ustedes quienes se hagan sus propios juicios, porque un sabotaje que inició a las 2:30 de la tarde y en 7 horas ya todo estaba resuelto. Que creó una especie de revuelo en el país con el metro, pero explíquenlo. Emitan un informe diciéndole al pueblo qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que el tema del narcotráfico pesa demasiado. Lo que pasa es que ese tema es delicado. Delicado lo que está aconteciendo con el tema del narcotráfico a lo interno de ese partido. Y no lo sabían. El PRM no conocía a Yeyea. El PRM no sabía quién era el esposo de la diputada de la Romana. En plena campaña, aquí se llamaron a los principales actores políticos y se les dijo, mira, está aconteciendo esto a lo interno de los partidos. ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta del cambio? Nosotros lo sabemos, pero déjennos ganar. Y cuando ganemos, hagan lo que ustedes entiendan que se debe hacer. Eso es así de sencillo. Sin paranoia, sin conspiración, sin buscarle la quinta pata al gato. A mí me convendría más, a mí, extrapolando eso a una persona física, no a un estado, que yo me caiga en una cloaca y se me rompan las dos piernas. Me convendría más que se promueva eso, a que promuevan que yo estoy siendo acosado por un tema de atraco o por un tema de acoso sexual a una menor. Eso es agenda setting. Y eso está definido del año 1972. Posicionar y reposicionar temas. Saquen ustedes sus conclusiones. Yo le brindé la información, se la serví y ustedes sabrán cómo dirigirla. Cómo digerirla. Miren, en otros temas, vuelve y se reposiciona la indexación salarial. Omar Fernández, el senador del Distrito Nacional, entiendo que ha sido insistente e incisivo con el tema, independientemente de que lo han querido sacar de contexto. Porque Omar Fernández, y ya yo lo expliqué en el programa anterior, nunca dijo que le quiten las ayudas sociales al pueblo. Fue el Banco Central que en un momento dijo, en algún momento el Banco Central dijo que aquí hay 600.000 familias pobres y se está dando subsidio a 1.400.000. Para buen entendedor, pocas palabras. Para buen entendedor, pocas palabras. Y es lamentable decirlo porque es el país donde vivimos. Señores, este gobierno, estas autoridades se han convertido en la antítesis de la moralidad, de la ética, de la buena cultura, de la buena costumbre, del qué hacer bien hecho. El cambio se vendió como la panacea y resultó ser una estafa. Pero no lo digo eso con corte politiquero, es que es una maldita estafa lo que se le vendió a este pueblo. Usted se pone a revisar los casos de corrupción y son interminables. ¿Y en qué está Senasa? Senasa se durmió, pero por ahí viene otro escándalo mayor. Por ahí viene otro escándalo mayor y a eso es que el cambio le tiene miedo a que le exploten 3 o 4 escándalos juntos porque no lo van a soportar. Ya la gente se está preguntando que qué pasó con Senasa. El otro caso que viene se llama el cartel de los proveedores.
que ya salieron algunas reseñas periodísticas por ahí. ¿Cómo se puede sostener un gobierno donde usted tiene un hombre orquesta, no una orquesta de hombres? Un solo batea, picha, agarra, coge, quecha, lava, friega, cocina. El presidente hace todo, porque parece ser que está rodeado de ineptos. Entonces él solo no lo puede hacer todo, porque llega un momento en que explota, porque usted no puede tratar de dirigir una orquesta y tocar todos los instrumentos. Por ahí viene el cartel de los proveedores. Y ya Carlos Pimentel, el director de compra y contrataciones, se refirió a eso. Pero ¿ustedes saben por qué Carlos Pimentel se está refiriendo al cartel de los proveedores? Porque en enero él va a renunciar. ¿Por qué manejamos la información de que Carlos Pimentel va a renunciar en enero? Porque los casos de corrupción que se están dando son tan grandes que van a salpicar al que no tiene que ver con eso. Y Carlos Pimentel y un grupito tienen planes de renunciar en enero y tratar de limpiarse desde el punto de vista social y comenzar con el movimiento de la Marcha Verde nueva vez. Porque saben que aunque no hayan cometido algunos funcionarios un hecho directo, hay vinculaciones y Carlos Pimentel va a renunciar después de enero o en enero para que no lo vinculen y poder limpiarse y no lo metan en el mismo saco. Y ya ha comenzado a hablar de cartel de los proveedores. Miren, no me metan en eso, que yo no sé de eso. Y con el caso de Hugo Vera del Intran dijo que Hugo fue colateral, que Hugo fue un daño colateral. Entonces, ante esta situación que vive el país, de apagones, de narcotráfico, de corrupción, miren, yo me atrevo a vaticinar que aquí en un corto periodo de tiempo, 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año, quién sabe, están obligando al pueblo a que se lance a las calles. A que aquí acontezca lo que aconteció después de Semana Santa del año 1984, porque no hay soluciones a ninguna problemática. Y yo no estoy hablando así porque tengo una ideología y una filosofía partidaria distinta a la del cambio. Yo estoy hablando en mi condición de dominicano. Yo estoy hablando en mi condición de comunicador. Coja un micrófono hoy y salga a preguntarle al pueblo cómo andan los niveles de popularidad del presidente Abinader. No es por teléfono que se tienen que hacer encuestas, porque en este país hay 900,000 empleados en el sector público, y ¿a qué dominicano tú vas a llamar por teléfono que trabaja en el Estado, que sobreviva de ahí, que gane 8, 10, 12, 15, 20, 30 mil pesos, y tú lo llamas? Mira, ¿por quién tú vas a votar? ¿Y quién es pendejo para decirte que no va a votar por Luis? Con un trabajito en el gobierno. Encuesta por teléfono. No, mira, yo soy de Luis, yo voy a votar por el PRM. Es mentira, es que gana 15, gana 20 mil pesos, no puede irse contrario, porque eso está grabado. Di que tú eres de la Fuerza del Pueblo, que tú eres el PLD, para que te quiten al otro día, te persigan. ¿Cómo ve el tiempo, Rosana? Yo vine prendido hoy, no quiero pasarme, y llévamele los minutos a Nelson. Me quedan 3, me dice mi productora. Entonces, lo que está pasando en esta sociedad es digno de análisis. Y cosas como que usted le escucha y como que no se entienden. Ya el presidente dijo hace 2 días que está garantizada el almuerzo de las Navidades, y el presidente tiene que estar diciendo eso. ¿Qué de novedoso tiene eso? Es que él tiene deseo de hablar. Presidente, eso no hay que estar anunciando, lo que la comida de diciembre está garantizada y el año entero no se come. ¿Cuántas cosas? El mismo presidente haciendo anuncio del sistema eléctrico. El sistema eléctrico ha mejorado en el país. Él mismo. Pero ¿cómo el mismo presidente está haciendo anuncio, tomando las atribuciones de él mismo hacer anuncio de temas que debe hacerlo otro? Y usted se puede revisar, y no es solo en el sistema eléctrico, no es solo en el tema hospitalario, no es solo en el transporte. Señores, mírenme, pongan un poquito de atención aquí en estos minutos que nos quedan, pero mírenme los ojos y sincérese con usted mismo.
qué área del Estado Dominicano hoy se puede decir que está bien? Haga un pensamiento introspectivo. Piense de manera introspectiva y dígase usted mismo, haga un ejercicio de los 10 principales ministerios, ¿cuál está bien? ¿Cuál anda bien? Y no quiero caer en el radicalismo, pero es la realidad, ni en politiquerías de barrio, pero es la verdad. Esta sociedad anda complicada y el PRM tiene los huevos 14 porque saben que el tema narcotráfico se va a reposicionar nueva vez el lunes, porque no depende del PRM una agenda internacional, porque Estados Unidos está viviendo hoy, en el 2025, los momentos más funestos de consumo de droga en su territorio. Todos los años mueren 100,000 personas en Estados Unidos por temas relacionados con violencia y con droga y temas de batrí y temas de sobredosis. Entonces, Donald Trump ha dicho, esto hay que ponerle control. Yo pensé en algún momento que el tema de Venezuela era única y exclusivamente por el tema del petróleo. No, Estados Unidos, decía yo, quiere entrar a Venezuela a robarse el petróleo y los recursos naturales. Eso puede ser que sí, pero es inevitable que Venezuela, Colombia, el Caribe, República Dominicana se han convertido en los principales receptores de cocaína y posterior envío a Europa y a Estados Unidos. Y a Estados Unidos lo está golpeando de manera directa la cantidad de gente que está falleciendo por temas relacionados con droga y con violencia. Hay estados de Estados Unidos que usted va hoy y usted se sorprende con la cantidad de personas tiradas en las calles, como se le dice en buen dominicano, y disculpen el término, viciosos. Parece un mercado, un cementerio de personas vivas que consumen todo tipo de droga. Y extrapolando eso a la República Dominicana, son los norteamericanos. Y este gobierno está desesperado, está nervioso así, porque el tema vuelve el lunes a los medios y no encuentran qué hacer. ¿Qué viene después del blackout? ¿Qué viene después de que el pensador bajó la mano? ¿Qué viene después de la rata gigante de la UAS? ¿Qué viene después del maremoto que amaneció el pueblo en la calle hace unos años? ¿Qué más vamos a inventar? ¿Qué más queda? Está nuestro invitado. Nos están diciendo que llegó. Vamos a la pausa y vamos a conversar con Nelson Perdomo, quien es ingeniero eléctrico y nos viene a hablar del apagón, pero nos viene a abordar los temas técnicos del apagón. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue un sabotaje? ¿Fue la agenda setting? ¿Es una excusa para sacar el tema del narcotráfico? ¿Es una excusa para sacar el cartel de los proveedores, la indexación salarial, el alto costo de la vida? Vamos a la pausa y retornamos en breve con esta entrevista acá en Los Defensores. La Cámara de Diputados continuó su labor legislativa y convirtió en ley el proyecto que declara a Ercilia Pepín prócer de la patria y estableció el 7 de diciembre como su día. Además, refrendó varias resoluciones, una que reconoce a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por su trayectoria y apoyo a los dominicanos, y otras que solicitan obras en distintas comunidades. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la cesantía laboral será aprobada sin cambios, tal como vino del Senado, y respaldó las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Residuos Sólidos. Varias comisiones trabajaron en proyectos claves. Justicia estudió el Código Civil y el Código Procesal Penal. Asuntos Fronterizos recibió a Sheila Castillo. Conversaron sobre la creación del Ministerio de Frontera. La de Género analizó una reforma contra el maltrato a las mujeres. Y la de Junta Central Electoral trató el referendo y el plebiscito. Y también en el órgano legislativo se impartió una charla sobre seguridad y disciplina institucional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta,
¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos pues al principio del programa, ya está con nosotros nuestro invitado de la semana. Él es el ingeniero Nelson Perdomo, ingeniero electromecánico, mención eléctrica, y hoy hemos decidido invitar al ingeniero al programa para que nos hable sobre este apagón tan sospechoso. Así lo defino yo, el apagón sospechoso, que lo pudieron resolver en 4, en 5 horas, como mucho en 7 horas, es lo que he podido ver, es lo que he podido determinar, que la luz llegara al territorio nacional en un lapso no mayor de 7 horas. Vamos a decir 8 para ser conservador. Y ya todo se resolvió, fueron unas supuestas manos humanas, pero es bueno que, entiendo, al país se le rinda un informe por escrito para no dejar eso en el aire. Vamos a conversar con Nelson Perdomo sobre este particular. Vamos a hablar sobre el tema eléctrico en sentido general, que para mí, conjuntamente con el tránsito, son los dos principales desafíos que enfrenta la República Dominicana hoy. Pérdida, subsidio, alta factura eléctrica, el apagón y demás hierbas aromáticas. Ingeniero Perdomo, buenos días. Bienvenido a Los Defensores. Buenos días, Valentín. Un placer estar acá compartiendo contigo y con tu audiencia. El tema del apagón, o sea, realmente nos sorprendió a todos. Nelson, O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, Explícale al país, porque no existe un informe, lo que tú digas está sujeto a tu experiencia técnica y profesional del área, pero no porque tenemos un informe de qué pasó. ¿Qué pasó ahí desde tu punto de vista? ha habido una evidencia de que el gobierno, o sea, no está realizando las inversiones en el sector eléctrico. O sea, una evidencia de falta de inversión, de falta de mantenimiento, de descuido, de falta de capacidad técnica, porque o sea, nos enteramos que ahora que esa subestación donde pasó el hecho, o sea, no tiene las protecciones necesarias para que ese tipo de eventos, no que no ocurran, porque son eventos que pueden ocurrir, pero para que no se extiendan al CENI, para que no se extiendan al sistema eléctrico nacional interconectado por completo, para que haya un apagón de esa naturaleza. O sea, da pena y vergüenza ver cómo ese apagón afectó, por ejemplo, a los pasajeros del metro y del teleférico, cuando no es, se supone que el metro y el teleférico tienen un sistema de emergencia, de plantas eléctricas de emergencia, con la capacidad suficiente para manejar esas situaciones.
O sea, no sé si viste que el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, inmediatamente reaccionó cuando vio esa desesperación de los pasajeros del metro, teniendo que saltar, que lo desalojaran del metro, porque no había una planta de emergencia y de repente dicen que estaba en ese preciso momento en mantenimiento la planta eléctrica que tiene el metro. Entonces es una situación difícil que estamos viviendo con el tema de la falta de inversión, y ahora nos damos cuenta, te digo, en la empresa de transmisión, donde es una empresa cuyos ingresos no dependen del Estado. O sea, no es una erogación de fondos que hace directamente el Estado, sino que es una empresa que tiene suficientes recursos para ello mantener el sistema estable, pero nos damos cuenta que no están haciendo las inversiones ni los mantenimientos necesarios. Nelson, desde el punto de vista técnico, ¿cómo se puede explicar que se está hablando de un sabotaje? Te digo supuestamente porque, al igual que tú, soy un hombre de ciencia que me gusta hablar cuando tengo el informe en la mano para no especular. Pero supuestamente se está hablando de un sabotaje de manos humanas. ¿Cómo se puede dar un sabotaje para que la luz se vaya prácticamente en todo el país? Bueno, cuando se habla de sabotaje, se supone que son manos ajenas al Estado y a la institución que está operando el sistema. Pero se puede dar el caso, Nelson, por tu experiencia, se puede dar el caso de que vengan, qué sé yo, 3 o 4 desenfrenados, 2 o 3 desenfrenados, una turba, 8 o 10 personas, y provoquen algo tan negativo como eso para que se vaya la luz prácticamente en el país entero. El sistema eléctrico es delicado, o sea, y más a nivel de transmisión, o sea, que se transmite un alto voltaje. Si se produce cualquier perturbación, eso significa que puede haber una reacción en cadena de que salgan las plantas eléctricas, baje la frecuencia o suba la frecuencia, puede darse el caso. Pero en este caso, te comento, y es bueno que la teleaudiencia esté clara, que es que no actuaron, o sea, en la subestación no tiene las protecciones necesarias para que si sucede un evento, solamente salga de funcionamiento esa subestación. Entonces, hay algo que se llama protección diferencial, que, o sea, inmediatamente sucede un evento en esa subestación, entonces esa protección se encarga de sacar del sistema esa subestación y no permite que sucedan más eventos aguas abajo o aguas Pero arriba. yo te pregunto, muy buena explicación esa que tú acabas de dar. Suponte tú, como te dije, 3, 4 vándalos llegan a una subestación. ¿No se supone que ahí debe haber seguridad para que no se perpetre un hecho como ese? Porque estamos hablando de la seguridad nacional. Claro que sí, o sea, en todas las subestaciones hay seguridad o sea, siempre, o seguridad privada o seguridad del ejército y cosas así, o sea, porque todos sabemos que el sistema de transmisión es un sistema de seguridad nacional común, o sea, no es posible eso, o sea, mira, el tema de sabotaje pudiésemos descartarlo, y vemos que fue una mala operación según informes preliminares que andan rondando por ahí. Pero descartamos el tema, como tú lo explicas, el punto de vista técnico, descartamos el problema sabotaje, pero si fue una mala gestión, ¿a qué se debió? ¿Un empleado que bajó algo que no tenía que bajar? ¿Un empleado que apagó un circuito completo? ¿Qué tú entiendes que pudo haber pasado? O sea, te comenté anteriormente que existe actualmente una falta de
de capacidad es un tanto en la gestión y también como en la operación. Porque, ¿qué sucede? Anteriormente, para un técnico comenzar a trabajar en una empresa distribuidora como en la empresa de transmisión, todo era un proceso de capacitación rigurosa. Y siempre, hasta que ese técnico no estuviese en capacidad de realizar la función para la que iba a ser designado, siempre tenía que tener un mentor que fuera llevándolo, y ya esa persona al final le hacía una evaluación y rendía un informe diciendo, mira, ya está en capacidad de hacer su trabajo sin la ayuda de nadie. Se está dando en este gobierno entonces una carencia de técnico cualificado en el sector eléctrico, ¿se puede decir? Sí, sí, actualmente, o sea, la mayoría de los técnicos fueron despedidos. Al parecer los que están no tienen la capacidad suficiente, y sí, o sea, hay ¿Fueron una carencia despedidos, de Nelson, por mal comportamiento o por asuntos politiqueros? ¿A qué tú le atribuyes esos despidos? O sea, puede ser por el asunto politiquero, o sea, ya lo interno de por qué han sido despedidos, pero todos sabemos que pudo ser por asuntos politiqueros que... Sí, puede ser, pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque así pasó también en el IAD. Recuerda que así pasó en agricultura, que despidieron cientos de técnicos y mira cómo anda declarado hoy el tema agrícola en República Dominicana. Nelson, en otros puntos, aquí hay personas que salen de su casa a las 6 de la mañana, llegan a las 8 de la noche, tienen un abanico, 2 bombillos, una nevera y un televisor, y la luz le llega de 8, de 10, de 12 y hasta de 15,000 pesos. ¿A qué ustedes le atribuyen este aumento desproporcionado a la factura eléctrica en República Dominicana sin explicaciones algunas? Anteriormente las empresas distribuidoras atribuían en estos meses al aumento del calor y todo eso, pero no hay, o sea, en todas partes ha subido, a todos los clientes le ha subido desproporcionadamente la factura eléctrica. Por ejemplo, en mi caso, la factura eléctrica normalmente me llegaba de 3,000, 4,000 pesos. Pues en los últimos meses ha tenido una alza significativa. Me ha llegado hasta los 14,000 pesos, 11,000 pesos. ¿Por qué? ¿Tú tienes más consumo? No tengo más consumo y tampoco, o sea, siempre somos las mismas personas, ya no están de vacaciones los niños del colegio. Entonces, es un tema que hay que prestarle mucha atención. Y nosotros en la Fuerza del Pueblo estamos haciendo una investigación de la cantidad de facturas, de reclamaciones que han habido que han reportado en el Ministerio de Energía y Minas. O sea, hay un informe donde se ha incrementado la cantidad de reclamaciones que ha habido en las empresas distribuidoras por alta facturación. Entonces, es algo que hay una experiencia que se vivió en el pasado en EDESTE, que EDESTE a cerca de 42,000 clientes le incrementó la facturación. O sea, fue un escándalo. Y el objetivo de eso era disminuir, al incrementar la facturación a los clientes, el objetivo era ellos disminuir las pérdidas. O sea, todos sabemos que en el caso de este, las pérdidas andan alrededor del 60%. Entonces, al incrementar el tema de la facturación desproporcionadamente, o sea, sin medir, entonces agarraron y le... O sea, le incrementaron esa facturación a los clientes. Entonces, ahí
el tema de, eso fue en la gestión del que actualmente es superintendente de electricidad, que es Astacio. De hecho, ¿por qué la Fuerza del Pueblo no sometió a ese señor a la acción de la justicia? Yo creo que ese hubiese sido un escenario idóneo, porque tú sabes que eso que tú estás diciendo no fue cualquier persona que lo dijo, eso lo dijo Celso Marrancini. Sí, sí, claro. Eso fue una denuncia que hizo Celso Marrancini. Entonces, yo te pregunto, tú como un técnico de la Fuerza del Pueblo, como un vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Eléctricos, de Energía, ¿por qué la Fuerza del Pueblo no sometió a ese señor en ese momento? Bueno, en ese momento el mismo Celso, o sea, no en ese preciso momento, sino después, el mismo Celso dijo que habían sometido, que estaban haciendo investigaciones y que hubo ese tema. Nosotros sí estamos, te digo, haciendo las investigaciones y recopilando la información para hacer un informe y pasárselo a la Secretaría y ya el partido tomará la decisión de qué hacer. Los abogados en ese del partido. sentido. Exactamente. Cuando ustedes los expertos en materia eléctrica y energética hablan de pérdida, la pérdida es de un 60% en tal distribuidora. ¿A qué ustedes se refieren? Pero explícale eso al pueblo de una manera digerible. Pérdida, pero ¿pérdida de qué? ¿A qué ustedes se refieren cuando hablan de pérdida? Bueno, las pérdidas no son más que, imagínate que tú compra un producto, suponte tú a 100 pesos la unidad, y tú lo pones en el mercado a un determinado precio, pero cuando te va a retornar ese dinero, por ejemplo, de esa unidad que te costó 100 pesos, solamente te retornan 40 pesos. Y tú tienes que cubrir 60 pesos de los tuyos. Tienes que cubrir 60 pesos. Hay un indicador muy importante para las empresas distribuidoras que es lo que se llama el CRI. Es el índice de recuperación de efectivo. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es lo que la empresa distribuidora recupera de lo que ella vende. O sea, actualmente el CRI en promedio para las 3 empresas distribuidoras anda alrededor de un 62%. ¿Qué es lo que significa? Que de cada 100 pesos que ellas facturan, solamente recuperan 62 pesos. 60, 50, lo que sea. Entonces, a eso usted atribuyen la pérdida. Entonces, ahora te entiendo lo que tú explicas. Entonces, ahí tiene que entrar el gobierno, subsidiar al sector eléctrico, y por eso es que se ha estado hablando de una pérdida de 1.700 millones de dólares. Millones de dólares. Eso Exacto. Es para la 3E, ¿de verdad que sí? Exactamente. Tú ves, cuando uno explica eso de manera técnica, yo creo que el pueblo lo entiende. ¿Cómo tú evalúas de manera general lo que está aconteciendo con el tema eléctrico en República Dominicana? El tema de los apagones constantes, el tema de las altas facturaciones, el tema de esto, porque ese tema de esos 42,000 clientes que se alteraron la factura, eso es robo, y eso no se le da el tratamiento que eso conlleva. ¿Cómo tú evalúas la gestión del gobierno de Luis Abinader en materia energética? Catastrófica. ¿Por qué? Porque no han hecho las inversiones que tienen que hacer. O sea, las empresas distribuidoras, por ejemplo, no tienen medidores. O sea, y lo que no se mide, tú no lo puedes cobrar. O sea, tú pones una cantidad de energía en la calle, pero hay una gran cantidad de clientes que no tienen medidores. Entonces, esa es una energía que a muchos clientes lo que tienen es conexión directa. Dígase, por ejemplo, tarifa fija. Un cliente que consume, por ejemplo, 300 kilovatios hora, ese es el consumo, pero tiene una conexión directa y le tienen una tarifa fija de 100 kilovatios hora. ¿Qué significa eso? Que hay 200 kilovatios hora que se están perdiendo. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que no está el parque de medidores completo en toda la población. Entonces, ¿qué se necesita? Que todo cliente, todo usuario del servicio eléctrico tenga un medidor.
¿Por qué? Porque lo que no se mide, tú no lo puedes cobrar. Entonces, las empresas distribuidoras hemos visto que no han hecho las inversiones en las redes de distribución, no han hecho inversiones en transformadores de distribución. O sea, los transformadores se sobrecargan y al sobrecargarse los transformadores, ¿qué sucede? Que ahí es que vienen las interrupciones. O sea, tú puedes tener un transformador sobrecargado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se necesita tecnología. Tú necesitas una tecnología que te diga, mira, este transformador que tú tienes conectado tantos clientes se relaciona. Cada cliente se relaciona con un centro de transformación. Entonces, esa tecnología te dice, mira, este transformador está ya a su máxima capacidad. ¿Qué es lo que procede? Cambiarlo. ¿Qué es lo que procede? Aumentar la capacidad. Entonces, si no se tiene la tecnología que vaya prediciendo todo ese tipo de información, siempre va a existir el tema de los apagones y ese tipo de cosas. Nelson, finalmente, yo he escuchado a la población, a periodistas, a comunicadores diciendo, lo que pasa es que esa planta hay que pagarle el dinero aunque esté apagada. Explícale eso al pueblo. Cuando la gente dice eso, ¿a qué se refiere específicamente? No, lo que pasa es que esa planta de energía, al proveedor hay que pagarle el dinero aunque la planta esté apagada. ¿Tú has escuchado eso? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando se hace contrato, el Estado hace contrato con empresas generadoras, existen cláusulas donde dicen, mira, si yo no entro al orden de mérito de entrada, o sea, si mi planta no entra a producir, entonces hay que pagarle por tener una potencia que va a estar disponible ahí. Aunque no se use. Aunque no se use. ¿Pero es un robo? Claro, pero son cosas que al momento de hacer de firmar los contratos es donde hay que tener cuidado, porque muchas veces ahí es que existen los amarres de la cosa. ¿Por qué fue que Celso dijo que el servicio eléctrico en República Dominicana va a mejorar cuando mejore el clima, cuando enfríe la temperatura? ¿Qué tiene que ver clima con energía eléctrica? Bueno, yo me pregunto, por ejemplo, tú tienes ciudades y países donde tú tienes un clima totalmente caluroso y no existe problema de energía eléctrica. Tú tienes países donde tiene clima que es completamente contrario al clima nuestro, que existe mucho frío, cae nieve y todo eso, y tú no ves interrupciones tampoco. Entonces, lo que pasa es que el Estado siempre quiere estar buscando una excusa para indilgarle a la población la situación de que por qué no tiene energía eléctrica. Eso podemos resumirlo de una manera sencilla en falta de planificación. Falta de planificación, falta de inversión y un gobierno que no está haciendo lo que tiene que hacer para resolver el problema eléctrico. Gracias, ingeniero Nelson Perdomo, por estar con nosotros en Los Defensores. Ingeniero eléctrico, y yo creo que de manera magistral, muy calmadita, pero muy técnica, le ha explicado al país, a grosso modo, sobre este tema que nos agobia tanto, los apagones. El apagón de hace 2 o 3 días y qué hace falta en República Dominicana. El ingeniero explicó para que el sistema eléctrico pueda comenzar a darnos un poquito de respiro, porque recuerden ustedes que hace 6 años, hace 7 años, aquí no se iba la luz. Yo tuve que vender mis inversores y de un momento a otro comienzan los apagones como si retrocedimos en el tiempo. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros en Los Defensores. Esta es su casa. Vuelva cuando quiera. Ok, gracias por invitarme. Vamos a la pausa y retornamos en breve con la interesantísima sección de don Nelson Gómez y hablemos de marketing.
Saludos amables televidentes, aquí nueva vez en Los Defensores, como cada semana, hablando de marketing político. Vamos al mambo. Una semana muy complicada. Señores, a los que no durmieron el pasado martes, nuestra solidaridad, porque tampoco nosotros dormimos, porque en mi casa llegó la energía a las 5:30 de la mañana. Los mosquitos se dieron vida, porque los inversores se cayeron. Pero también hubo una gran caída de las redes sociales, porque muchas personas se conectan en Wi-Fi, generalmente en su casa, generalmente en las calles, y las plataformas fallaron ahí por un tema de energía en todas partes. Nosotros quisimos venir hoy a hablar de las redes sociales, cómo han penetrado y cómo el Estado, que tiene el dinero para eso, está gastando un presupuesto que ustedes no lo podemos calcular. Porque yo me desperté hoy y cuando vi el Twitter que yo siempre veo cómo andan los comentarios, y las primeras 20 personas que tuiteaban, como dicen, en X, eran todos haciendo comentarios defendiendo el gobierno y acabando con Leonel Fernández. Pero inventándose cosas y hablando muchísimas cosas que no se pueden decir por televisión. Y yo me pregunto, pero eso no es gratis. Pero cuando hacen ese comentario, usted lee los comentarios de abajo, la mayoría, el 80-90%, es acabando con el tuitero, porque sabemos que son pagados, que son lo que le llaman bocinas. Se está gastando un dinero fuerte ahora. Ahora, ¿por qué pasa esto? Por esto que les voy a mostrar. Pongo una gráfica ahí de cómo andan las redes sociales en este país, la penetración de las redes sociales con relación a los medios tradicionales como la televisión, la radio y los periódicos. Por favor, director, fíjense qué tenemos aquí. Cómo la gente se está conectando por los medios. Algo que pocos lo sabemos, porque los técnicos lo sabemos, pero la gente está siendo atrapada por las redes sociales, un 66% en la República Dominicana. Las plataformas de periódicos digitales, que son los periódicos por la computadora y por los celulares, es un 16.9, un 17. En la televisión, con todo y la bulla que ustedes ven, apenas llega a un 8.7. La gente no está viendo televisión dominicana, está viendo internacional y por redes sociales. Y las radios 5.9 con todo y la bulla que hacen. Y los diarios impresos, penosamente, la gente no lee. Los impresos, lo que la gente lee en las manos, apelan un punto. La gente lee más digital, pero lo que lee en la mano todavía es un 2.1%, señores. Eso es la data real. Y en el próximo gráfico podemos ver que la credibilidad de los medios impresos es la mayor porque son documentos. O sea, son que se quedan ahí, legalmente tienen mucho valor y entre algo creíble y muy creíble suman un 61%, 62%. Sigue bajando la televisión porque quedan testimonial ahí, igual que las radios que quedan grabados. Y cuando las plataformas de sociales se caen y la credibilidad, por ejemplo, de las redes sociales apenas llega a un 8 más un 16 en algo creíble y muy creíble, te da apenas un 20%, qué sé yo, un 16, 24%. Sin embargo, la poca credibilidad y nada creíble y poca credibilidad anda en 43 y un 26, esta es la situación que tenemos ahora con las redes sociales. Ahora si nos vamos, señores, al próximo gráfico para ver las estadísticas reales de penetración por documentada al 2025, lo que está pasando con las redes sociales, por eso el gobierno la paga tanto por ella, es algo totalmente abismal. Señores, TikTok anda ya por 7.220.000 dominicanos que se conectan a ella. Es increíble, un porcentaje altísimo, mayores de 18 años, por supuesto, con un aumento este año de un 8.7%. Eso te da prácticamente casi un 80% de conexión. YouTube, ya ustedes se imaginan cómo andan los jóvenes y la gente conectándose con un 71%, con un 7.2 millones, Instagram 4.7 millones, de gente que se conectan diariamente. El Facebook ha caído, que era el rey, porque lo han sustituido la modernidad del TikTok, del YouTube, del Instagram,
y está un 52.3% de penetración en la población. El Snapchat, que es prácticamente nuevo por los efectos que la gente se hace, las mujeres fundamentalmente, que se maquillan por ahí eso, está conectando con un 2.2 millones de internautas, con 19.4, y le sigue el LinkedIn, que es de intelectuales para buscar trabajo, profesionales, gerentes, donde la gente se inscribe para que lo tomen en cuenta y para ascender en los empleos. Está ya en un 23.5, ha crecido bastante. Y X, como le decía, que es como con quien yo amanecí hoy viendo una cloaca salir, o sea, muchas cosas impropias ahí, hablando en contra de políticos, cosas. Ahí tiene 1.2 millones, pero eso significa un alcance de un 11%. No es tan grande la penetración de X, pero en ella inciden muchas personas que tienen niveles intelectuales más o menos promedio, pero también están incidiendo mucho bucavida, que no tienen que tienen poca formación, o su formación la han dedicado al ilícito comercio en materia de redes sociales, en materia de comunicación. Ya todo el mundo se entiende que es comunicador y puede decir lo que quiere del otro sin prueba. Por eso las redes sociales tienen un 70% de poca credibilidad en la población. Con todo esto que le digo, señores, cuando la cosa dice está para ti, está para ti. Me decía caminando esta mañana una gente que camina todos los días, me dice, Nelson, parece que el gobierno no va a tener que gastar muchos cuartos, pero la oposición no, porque la gente va a ir a salir de esto. Porque no es tirando redes sociales y hablando mal, es los hechos, es el colmado, es la gasolinera, es el supermercado, es la inseguridad, es caminar a pie porque el metro se dañó por falta de mantenimiento. Eso es lo que está acabando, señores, con la imagen del Estado. No es un tema personal, es un tema puramente político. Nos vemos la semana que viene con más datos, con datos precisos y encuestas recientes. Muchas gracias.